Estimados amigos, mi nombre es Sergio Emerson y quiero agradecer al taller de capacitación Usibili por la invitación para abordar el tema relacionado a los delitos contra la administración pública en tiempo del COVID-19. Los delitos contra la administración pública, conocido también como delito de corrupción de funcionarios o delito de infracción del deber, tienen un campo de competencia a nivel de investigación, ya que el ente encargado de realizar precisamente las investigaciones de delito de corrupción será el Ministerio Público, quienes tendrán competencia para investigar los casos en los artículos 382 al 401 del Código Penal. En el artículo 382 nos habla de concusión y termina con el artículo 401, enriquecimiento ilícito. Ahora, ¿quién será el sujeto activo de los delitos contra la administración pública? Solamente aquella persona que tenga una condición especial, aquella persona que esté comprendido dentro de la carrera administrativa, llámese en ese sentido un funcionario y un servidor público. Entre las características interesantes que tiene un funcionario público, ellos tienen el poder de decisión y el poder de delegación. Deben regir su comportamiento en base a las normas institucionales y también en base a los principios de objetividad, imparcialidad, neutralidad. Asimismo, la Constitución Política, en el artículo 99, señala a los altos funcionarios públicos, como el presidente de la República, el Contralor de la República, el Defensor del Pueblo, entre otros. Al otro extremo tenemos a los servidores públicos, quienes son los subordinados del Estado y tienen que acatar las órdenes del jefe inmediato, que en la mayoría suele ser un funcionario público. Un servidor público tiene que regir su comportamiento en las normas, en las infranormas, llámese por ejemplo el reglamento de organización y funciones. Y si un servidor público empieza a analizar y ver este reglamento, se va a dar cuenta que dentro de las funciones principales que tiene, en la parte final va a señalar y demás que disponga el jefe inmediato. Y en muchos de los casos, el jefe inmediato suele ser un funcionario público. A efectos de nuestro derecho penal, si bien es cierto, existen las marcadas diferencias existentes entre un funcionario público y un servidor público, pero para efecto del derecho penal tienen la misma connotación. Es decir, para el ámbito jurídico da lo mismo que ante un comportamiento contrario a norma, sea un funcionario o sea un servidor público. Lo que se va a analizar si estos agentes se han coludido, por ejemplo, se han interesado indebidamente o se han apropiado o utilizado bienes, caudales o afectos que estén bajo su administración o custodia. El bien jurídico tutelado en los delitos contra la administración pública, de manera genérica, viene a ser el correcto comportamiento o la correcta administración pública. Es decir, lo que se busca es que a través del principio de confianza que le da el Estado a los funcionarios y servidores públicos, estos tengan que adecuar su comportamiento precisamente en pro y en beneficio del aparato estatal. Si ellos infringen determinadas conductas, ya sea por comisión o omisión, serán responsables de la comisión de un hecho delictivo. Ahí hay algo muy interesante también, estimados amigos, que habría que señalar. Por ejemplo, en los delitos contra la administración pública nos señala que antes de aplicar derecho penal como última ratio, última instancia, podríamos aplicar el procedimiento administrativo disciplinario. Es decir, si ante determinados comportamientos de un funcionario o un servidor público, antes de aplicar derecho penal, podríamos aplicar el procedimiento administrativo disciplinario. Este procedimiento también es correctivo y existe la sanción respectiva. Sin embargo, también tendrá un límite existente. Por ejemplo, si se encuentra dentro del comportamiento de estos agentes acuerdos colusorios, intereses indebidos, por ejemplo, entonces ahí ya no se verá desde el enfoque del derecho administrativo, sino tendremos que verlo desde el enfoque del derecho penal. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el encargado de representar al Estado dentro del proceso penal será la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción de funcionarios, quienes dentro de sus actividades tendrán, por ejemplo, solicitar el tema reparatorio por el daño patrimonial o extrapatrimonial ocasionado al Estado. También coadyuvan a la investigación al Ministerio Público, por ejemplo. Asimismo, podemos precisar lo siguiente. Hay delitos de corrupción de funcionarios que son tipos penales de encuentro.
como el que se encuentra configurado en el artículo 384, donde nos van a señalar la figura del externo, por ejemplo, el extraneos. Este extraneos en un delito de infracción del deber jamás responderá a título de autor, sino que su participación siempre será como cómplice, por ejemplo, de la configuración de este tipo penal. Entonces, es necesario acá hacer esa precisión porque ya incluso las diferentes resoluciones de la Corte Suprema han señalado que jamás se le podrá imputar autoría a un tercero. Ahora vayamos a algunas situaciones que se podrían dar en este contexto del COVID-19 o coronavirus, por ejemplo. Nosotros sabemos que el Estado tiene que dotar a la población de bienes y servicios que sean de calidad. Entonces, una característica importante de precisamente estos bienes y servicios viene a ser la durabilidad en el tiempo. Otro de ello, que tenga que tener la satisfacción precisamente de la población o de los ciudadanos a efectos de entender de que son bienes y servicios que finalmente van a tener un resultado óptimo en la población. Por ejemplo, cuando uno habla respecto hoy en día del caso de las mascarillas, sabemos que hay un contingente de efectivos policiales o militares que están en la primera línea de batalla. Entonces ellos obviamente necesitan de las mascarillas que sean de calidad, de los guantes que sean de calidad, a efecto de que no puedan ser contagiados. Entonces se podría presumir, por ejemplo, un delito de colusión cuando la entidad del Estado o determinada entidad del Estado precisamente acuerda, se colude, por ejemplo, con lo que es una empresa proveedora a efectos de que esta empresa proveedora termine entregándole unas mascarillas que precisamente no sean de calidad. Y cuando uno empieza, por ejemplo, en la investigación, podría darse cuenta de que estas empresas proveedoras incluso no tienen el registro de salubridad y tampoco son en el rubro, por ejemplo, de venta de mascarillas. Ante esa situación, uno podría ver a nivel de investigación que podríamos estar ante dos tipos penales. Podría ser en el primer caso delito de colusión si finalmente se ve la concertación existente entre la institución del Estado con el proveedor, o quizás podríamos ver el caso de aprovechamiento indebido del cargo, que es un comportamiento unilateral. A efecto de precisar ello, eminentemente vamos a ver en un primer momento las irregularidades existentes. Sin embargo, estos no son suficientes porque también se tendría que requerir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, secreto bancario, a efecto de determinar, por ejemplo, cuántas llamadas han existido entre el proveedor y la entidad del Estado. Y también si a través del levantamiento del secreto bancario ha existido algún tipo de depósito que han realizado estos proveedores a fin de que finalmente sean beneficiados. Entonces eso finalmente a nivel de investigación se va a tener a bien de determinar. Si hablamos de un caso de aprovechamiento indebido del cargo, ahí vamos a ver que la descripción del tipo penal que se encuentra configurado en el artículo 399 nos va a señalar lo siguiente: el funcionario o servidor público que en razón de su cargo se interesa de manera directa, indirecta o por acto simulado en cualquier contrato o operación. Entonces ahí, por ejemplo, a manera de ejemplo, podríamos señalar lo siguiente: cuando finalmente hay que tener que rellenar en el padrón de beneficiados de las canastas, puede darse el caso de que en este padrón finalmente se empieza a poner el nombre de algún familiar, de algún amigo, de alguna persona sentimental que no merece o no debe tener, por ejemplo, el beneficio de la canasta. Ante esa situación, nosotros podríamos mencionar que existe un interés indebido por parte de algún funcionario o servidor público precisamente para beneficiar a un tercero. Entonces, esa situación nos conllevaría a la configuración, por ejemplo, de este verbo rector que viene a ser interesarse. Si nosotros hablamos del caso de peculado, definitivamente acá se va a dar cuando el funcionario o servidor público se apropia o utiliza caudales o efectos que estén bajo su administración o custodia, por ejemplo. En ese sentido, en los estados de emergencia, esta situación tiene agravantes.
Si es que esos caudales o esos efectos, por ejemplo, están destinados para un tipo de donación, ahí la situación será diferente, porque estaríamos hablando ya de un contexto de una modalidad agravada en esa situación. Lo que va a ser interesante a efecto de determinar eso, por ejemplo, es muchas veces en las partidas presupuestarias que van a dar a las diferentes instituciones, entre ellos municipalidades y gobiernos regionales. Esos presupuestos que sean 100 millones, por ejemplo, se tienen que tener a bien de utilizar en su totalidad. Entonces no puede ser de que algún mal funcionario o un mal servidor público de esa cantidad de dinero termina apropiándose, por ejemplo, 500 o 700 dólares. Entonces, ante esa situación sí podríamos mencionar de que estaríamos ante una configuración de peculado por apropiación de los caudales o efectos destinados al Estado para ayuda, por ejemplo, social. Asimismo, hay que entender que hay otras situaciones de delito contra la administración pública que no necesariamente lo realizan funcionarios y servidores públicos, sino lo realizan también particulares, como el cohecho activo genérico en la función policial. Ahora en un estado de emergencia uno tiene que guardar la debida cuarentena y no tiene por qué salir por ningún motivo del lugar donde nos encontramos. Y sin embargo, si una persona finalmente sale, por ejemplo, es detenido por un efectivo policial, el efectivo policial le solicita suma de dinero y este particular, a efecto de que no le lleva a la comisaría, podría ofrecer 20 nuevos soles a este funcionario público. Entonces estaríamos, por ejemplo, ante esa situación, ante una configuración del cohecho activo genérico en la función policial. Entonces vamos a tener también ahora quiénes son los que finalmente van a tener participación dentro de los delitos contra la administración pública. Por un lado, al Ministerio Público, titular de la acción penal, que ante una noticia crímenes, por ejemplo, de relevancia penal, tomarán las acciones respectivas. Por otro lado, tenemos a la Contraloría de la República, quienes a través de sus informes de control, ya que sus auditores hacen los hallazgos de irregularidades existentes en determinados procesos, también se tendrá que empezar en la investigación a través del Ministerio Público cuando la Contraloría remite el informe que corresponda. Y finalmente podemos hablar también de los veedores ciudadanos, que finalmente la población, por ejemplo, podría denunciar algún hecho que tiene connotación y relevancia penal. Ante ello, eminentemente, habría que adjuntar algunos elementos de convicción, tomas fotográficas, declaraciones, videos, en las cuales, por ejemplo, pueden hacer ver que un mal funcionario público o un mal servidor público, lejos de apoyar en estos estados de emergencia, finalmente se apropie o utiliza indebidamente algunos bienes de uso estrictamente laboral y bienes eminentemente del Estado, ¿correcto? Por ende, estamos en una situación de emergencia que es el COVID-19 coronavirus, pero entendamos también que la corrupción es un problema que nos afecta muchísimo y en estos estados de emergencia se tiene que investigar rigurosamente determinados comportamientos. Finalmente es trabajo también de cada uno de nosotros, sea como población, tener que denunciar hechos de corrupción, porque finalmente comete un delito de corrupción no solamente aquella persona que solicita, por ejemplo, una suma de dinero, sino también finalmente el que entrega la suma de dinero. Entonces, la lucha frontal contra la corrupción debe ser un objetivo primordial que debemos tener como población. Y son las instituciones del Estado quienes tienen que realizar un trabajo muy riguroso para enfrentar este tipo de problemas. Muy bien, de esta manera llegamos brevemente a la parte final de este análisis. Agradecer al taller de capacitación jurídica Usibili y a cada uno de ustedes por estar siempre capacitándose constantemente. Mi nombre es Sergio Emerson y nos vemos próximamente.